Si quieres aprender a hacer cualquier pregunta en inglés, quédate en esta clase, porque el día de hoy aprenderemos de una forma muy fácil todo lo que necesitas saber para comenzar a hacer tus primeras preguntas en inglés. Y es que a diferencia del español, en donde tenemos muchísimas formas de hacer la misma pregunta, pero con diferentes palabras, en el inglés tenemos la ventaja de seguir una sola estructura para hacerlas. Pero antes de comenzar, debes saber que existen dos tipos de preguntas, las cerradas y las abiertas. Las cerradas son aquellas con las que simplemente se responden con un sí o con un no, y siempre empiezan con un auxiliar, que por si no lo recuerdas, los auxiliares son aquellos que ayudan a nuestro verbo principal a poder expresar lo que queremos en diferentes tiempos y formas, como lo puede ser el do, el is, el was, el are, etc. Y las preguntas abiertas son aquellas que solemos dar más información acerca de algo, y siempre comienzan con una palabra de pregunta, que por si no lo recuerdas, las palabras de pregunta son lo que en español conocemos como el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etc. En un momento aprenderemos las palabras de pregunta más usadas, pero ahora te enseñaré una estructura súper fácil para que comiences a hacer tus preguntas hoy mismo. La fórmula es muy simple. Empezaremos con una palabra de pregunta que, como te dije anteriormente, es lo que conocemos como el qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Después usaremos un auxiliar. En este caso estaremos trabajando con el verbo to be, es decir, las palabras am, is o are. Recuerda que la que uses dependerá de quién estemos hablando. Es por eso que después usaremos un pronombre personal, es decir, el sujeto de nuestra pregunta, como yo, tú, él, nosotros, etc. Después usaremos un verbo. En este caso usaremos un verbo en presente continuo, es decir, cualquier verbo que desees más la terminación ing. De manera opcional puedes agregar un complemento. Y finalmente cerramos nuestra pregunta con un signo de interrogación. Recuerda que en el inglés solo ponemos el signo de interrogación al final de la pregunta. Esta fórmula te ayudará a hacer preguntas como ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás hablando? Etc. Hacer preguntas no es difícil. Una de las cosas más importantes es identificar el contexto de tu conversación, es decir, de qué estás hablando, por qué lo estás haciendo y con quién lo estás haciendo. Ahora sí, comenzaremos a aprender las palabras de pregunta con ejemplos usando la fórmula que acabamos de aprender. Pero antes de comenzar, deja tu like si te está gustando este video. Sin ti, no podemos seguir creciendo en esta gran familia. Ahora sí, volvamos con la clase. La primera es what, que significa qué o cuál. El significado que tenga dependerá del contexto de nuestra pregunta. Por ejemplo, imaginemos que estás por tu casa y ves que tu mamá está organizando algunas cosas. Siendo así, y usando nuestra fórmula, podremos preguntarle, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Elio, what are you doing? What are you doing? La segunda es how, que significa cómo, y se usa cuando queremos saber de qué manera hacemos algo. Por ejemplo, imaginemos que hace unos días uno de tus amigos estaba triste. El día de hoy decides llamarle y le preguntas usando nuestra fórmula, How are you feeling? ¿Cómo te sientes? Baby, how are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? Oh, fine. How are you feeling? La tercera es who, que significa quién, y se usa cuando se busca la identidad de una persona. Por ejemplo, supongamos que estás jugando videojuegos con tu mejor amigo, pero él no para de usar el celular para marcarle a alguien. Siendo así, y usando nuestra fórmula, podrías preguntarle, Who are you calling? ¿A quién le estás marcando? Michael, who are you calling? Sheriff Reese. Who are you calling? Who are you calling? The press. Wait, who are you calling? Who are you calling? Ted! La cuarta es why, que significa por qué, y se usa cuando se busca la causa, razón o motivo de algo. Por ejemplo, supongamos que estás en una fiesta con tus amigos y ves que uno de ellos se está yendo. Siendo así, y usando nuestra fórmula, podremos preguntarle, Why are you leaving? ¿Por qué te vas? Wait, why are you leaving? Jonah, why are you leaving? Marta, why are you leaving us? Miss, why are you leaving? Why are you leaving now? Antes de continuar, escribe en la cajita de comentarios un ejemplo haciendo tu propia pregunta. Tu comentario es muy importante. Escribe lo que sea que se te ocurra. Una vez dicho esto, ahora sí, volvamos con la clase. La quinta es where, que significa dónde, y se usa cuando indicamos un lugar en el que ocurre algo. Por ejemplo, supongamos que estás en tu casa y ves que tu hermano está arreglándose para salir. Siendo así, y usando nuestra fórmula, podríamos preguntarle, Where are you going? ¿A dónde vas?
Where are you going? 10:30. Where are you going? Wait a second, where are you going? Where are you going? Where are you going, sir? La sexta es when, que significa cuándo, y se usa cuando queremos saber el tiempo en el que ocurre algo. Por ejemplo, supongamos que estás hablando con un amigo tuyo que se fue a Estados Unidos. Ya desde hace mucho tiempo que se fue, así que usando nuestra fórmula podremos preguntarle When are you coming? ¿Cuándo vienes? We miss you, Mommy. When are you coming? When are you coming home? So, when are you coming? When are you coming? When are you coming? Como puedes ver, hacer preguntas es súper fácil, y si quisieras hacer este tipo de preguntas de forma cerrada, es decir, que solo se respondan con un sí o con un no, simplemente quita la palabra de pregunta y sigue la misma estructura. Es súper simple, pero siempre verifica que tu pregunta tenga sentido y coherencia con lo que estás diciendo. Por ejemplo, ¿Are you leaving? ¿Te vas? Are you leaving? Are you leaving? Are you leaving? No? Hey, are you leaving? Are you leaving? O quizás ¿Are you coming? ¿Vienes? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? No. Are you coming? You're gonna be late. Ahora volveremos a escuchar los fragmentos de las películas para que identifiques los ejemplos que acabamos de aprender. Así que vamos a ello. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Elio, what are you doing? What are you doing? Baby, how are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? Oh, fine. How are you feeling? Michael, who are you calling? Sheriff Reese. Who are you calling? Who are you calling? The press. Wait, who are you calling? Who are you calling? Ted! Wait, why are you leaving? Jonah, why are you leaving? Marta, why are you leaving us? Goodness, why are you leaving? Why are you leaving now? Where are you going? 10:30. Where are you going? Wait a second, where are you going? Where are you going? Where are you going, sir? We miss you, Mommy. When are you coming? When are you coming home? So, when are you coming? When are you coming? When are you coming? Are you leaving? Are you leaving? Are you leaving? No? Hey, are you leaving? Are you leaving? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? No. Are you coming? You're gonna be late. La clave es tener una idea clara de lo que quieres preguntar para que tengas una mayor confianza. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. No olvides escribir tu ejemplo en la cajita de comentarios. Te estaré leyendo. Si te ha gustado me apoyarías mucho dejando tu like y compartiendo para llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.